quiero hablar de un tema muy importante y es la profesionalización de las campañas políticas, de las campañas electorales. Y lo que les quiero decir para comenzar es que hay una razón bastante trascendental para que hoy estemos hablando de ese tema y que quiero compartir con ustedes. Hoy en día se podría decir inclusive que el futuro de nuestro país y el futuro de cualquier país del mundo está, si bien en manos de nosotros como ciudadanos, también en manos de unos profesionales que son quienes dirigen y hacen parte de las campañas políticas. O sea, lo que les quiero decir con esto es que no es un tema ajeno a nosotros, por el contrario, es un tema que nosotros debemos asimilar, que debemos incorporar a nuestra vida, incluso como profesionales, porque es que dependiendo de lo que esta gente que está en las campañas, los actores políticos, hagan, desarrollen como estrategias de campaña en el marco de esa profesionalización que están viviendo las campañas electorales, pues va a depender nuestro futuro. Ese es el punto y ese es el mensaje con que yo quisiera que ustedes salieran por esa puerta cuando se vayan de aquí. Es decir, lo que ustedes van a escuchar es cómo ha cambiado todo el panorama de campañas electorales y campañas políticas en el país y en el mundo, y que hoy las han tecnificado tanto que tienen inmensa capacidad de influir en nuestra percepción como ciudadanos, en nuestra percepción como votantes, y a partir de ahí hacernos tomar una decisión que es el voto, una decisión que va a impactar en el futuro no solamente nuestro, sino de todo nuestro país. Y ahorita les voy a hablar de casos muy puntuales. Fíjense lo que pasó en el Brexit, por ejemplo. Fíjense lo que pasó con la campaña del sí y el no en el plebiscito por la paz. Fíjense lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump y Hillary Clinton. También les voy a tocar un poquito ese tema de la posverdad. Entonces, son temas importantes. El cómo la profesionalización de las campañas políticas ha impactado hoy el futuro de las naciones. Hoy, quizá, si la estrategia no se hubiera adoptado por parte de la campaña de Donald Trump de acudir a la posverdad, a las posverdades, al engaño, a la crítica, a las campañas de ataque, hoy quizá la presidenta de los Estados Unidos fuera Hillary Clinton y la historia sería diferente. Hoy quizá el resultado de los ingleses, sobre todo para jóvenes como ustedes, sería diferente si en ese momento quienes estaban a favor del Brexit no hubieran también iniciado una campaña de posverdades. Y ni qué decir aquí con el sí y con el no. Y todos sabemos lo ocurrido y lo que uno de los principales actores políticos, como es el Partido Centro Democrático, aceptó en cabeza de quien fuera su gerente en cuanto al desarrollo de esa campaña. Entonces, sí, en efecto, y con esto concluyo esta primera parte, esta introducción, en efecto, la profesionalización de las campañas es un tema que nos atañe a todos y cada uno de nosotros. No solamente como profesionales, no sé cuál sea el background de ustedes, no sé si son politólogos, no sé si son internacionalistas, administradores de empresas, cualquier profesión que tengan, sino como ciudadanos. Y ese es el llamado que les hago a ustedes, a que estemos muy pendientes de cómo esa profesionalización hoy puede impactar nuestra percepción, de manera que finalmente, y aquí es donde quiero aterrizar, tomemos la mejor decisión. Tomemos la mejor decisión. Que seamos capaces de mirar con ojos críticos lo que nos ofrecen, lo que nos están ofreciendo los estrategas políticos, las campañas políticas. Porque ya en pocos meses, en 5 meses, en 6 meses, vamos a tener aquí en Colombia campañas al Congreso de la República. Y vamos a tener aquí en Colombia campañas a la Presidencia de la República. Y ustedes van a ver qué crudo se va a poner eso. Entonces quiero comenzar haciendo una breve historia de lo que ha sido el tema desde la consultoría política, que es mi tema, desde el mercadeo político, porque aquí el profesor también va a hablar, pero ya en una perspectiva histórica. Hay un hito en el tema de las campañas políticas, y le estoy hablando ya de los años 40 en Estados Unidos, campaña de presidencia de los Estados Unidos, años 40, 50, Eisenhower, en donde se empiezan a dar cuenta los americanos que para conectar más con la gente, se hace necesario incorporar técnicas de mercadeo en las campañas políticas. Y empiezan a incorporar una serie de herramientas
les estoy hablando para colocarlos en el contexto, años 40, años 50, propias del mercadeo, como muy específicamente la investigación de mercados. ¿Y por qué empiezan a investigar mercados los americanos en esa época? Por una razón muy sencilla. Porque si tú quieres llegar a la gente, y esta es una primera lección que les quiero dejar a ustedes, si tú quieres llegar a la gente, lo importante es entender cómo piensa la gente, es conocer lo que quiere la gente, lo que espera la gente. Cuando tú conoces lo que quiere la gente, lo que espera la gente, las preocupaciones de la gente, los problemas de la gente a través de investigación de mercados, entonces tú puedes conectar mejor tu oferta en las campañas políticas y en las campañas electorales, y así suene feo, pero es una realidad, tú pones a hablar al candidato y pones a hablar a la campaña de lo que la gente quiere escuchar. Y es un principio de Maquiavelo, es un principio maquiavélico. El príncipe tiene que ofrecer lo que la gente quiere escuchar, lo que el vulgo, lo que el pueblo quiere escuchar. Y es un principio que se aplica hoy en día en las campañas, que se sigue aplicando hoy en día en las campañas. Fácil. ¿Cuáles son los dos temas que están sobre la mesa en Colombia en estos momentos? Corrupción y paz. Dense cuenta de lo que están hablando los candidatos. Paz y corrupción. Ahora, el tema es, esos son los problemas que le están interesando a la gente. Eso es lo que realmente hay que investigar. Entonces, en ese momento, a través de la investigación de mercados, los americanos y del mercadeo en general, los americanos empiezan a tratar de conectar con la gente, a incorporar todas estas técnicas, todas estas herramientas para llegarle mejor a la gente y que la gente tome decisiones en función a esos mecanismos, a esas herramientas. Hay un punto de quiebre, por así decirlo, en aquella época, y el profesor me corregirá, creo que fue en la campaña de Eisenhower, de Dwight Eisenhower, el tema del famoso comercial de la margarita, de la niña, ¿sí? Johnson, el tema de la niña de la margarita. Y menciono esto porque en ese momento fue el primero, el más famoso comercial de campaña negativa. Y era una niña que salía en blanco y negro en aquella época, deshojando una margarita en plena época nuclear. Y mientras ella deshojaba la margarita, iba a un conteo regresivo 10, 9, 8, 7, como si fueran a disparar un cohete. Cuando llega uno, en la imagen estalla toda una guerra y el locutor, la voz en off, hace una pregunta: ¿quieres la guerra o quieres la paz? En ese momento, y les estoy hablando hace más de 50 años, se disparan, por así decirlo, las campañas negativas, las campañas de ataque. Y empieza todo un desarrollo de este tipo de campañas en los Estados Unidos. Es decir, empieza a marcarse una tendencia en los Estados Unidos hacia las campañas negativas. Ustedes dirán, bueno, eso se parece, por si no se han dado cuenta, eso se parece a lo que en Colombia sucedió hace pocos años con la campaña de Santos y con la campaña de Zuluaga. La guerra contra la paz, es decir, nunca pierde vigencia. Pero eso precisamente se enmarca en este tema de la estrategia política. Entonces, ese tema de las campañas negativas ha sido muy constante en los Estados Unidos. Con esto quiero decir que es casi una moda. En los Estados Unidos, por ejemplo, ustedes verán a los candidatos, sobre todo al Congreso de los Estados Unidos, más que hablar de propuestas, castigar o atacar a los enemigos, a los opositores políticos. Y esto ocurre también en las presidenciales, como dije, lo acabamos de ver en las presidenciales de Hillary contra Trump o viceversa, Trump contra Hillary. En Colombia, ¿qué ocurría? Entonces, en Colombia, hace 40, 50 años, pues obviamente estos conceptos no se conocían todavía y venimos de una estructura muy básica en las campañas políticas. Al principio, y lo hablo y el profesor seguramente va a ahondar en la parte histórica, pero yo lo hablo desde la consultoría política, desde el mercadeo político. Al principio las campañas se conformaban, les estoy hablando hace 40, 50 años, se conformaban quizá con la ayuda de un publicista, que les sacaba 1, 2, 3 modelos de afiches y con eso se solucionaba en las campañas políticas, sobre todo a nivel local. Es más, hoy en día todavía a nivel local no se han profesionalizado las campañas políticas. Estamos tratando de que se profesionalicen las campañas políticas y se piensa
que incorporar un comunicador social o que incorporar un publicista es suficiente para dar un mensaje, para comunicar algo en una campaña política. Grave error, y precisamente por eso hoy en día se hace necesario el tema de la profesionalización y se ha venido implementando el tema de la profesionalización de las campañas políticas. Porque es que hoy en día una campaña política tiene que ser muy agresiva, en el mejor sentido de la palabra, para poder conectar con los electores. Hay demasiada oferta y hay demasiadas plataformas a través de las cuales los electores también pueden llegar a conseguir la información. Entonces una campaña tiene que ser sumamente efectiva, sumamente eficiente, y lo hace a través de una serie de profesionales multidisciplinarios que no solamente son unos publicistas. Eso era lo que ocurría antes, pero las campañas, como acabo de decir, se empezaron a dar cuenta y en los años 70, recuerdo yo, empiezan ya a llegar consultores internacionales a Colombia y empiezan a organizarle, a darle forma a las campañas políticas, sobre todo del nivel central, del nivel nacional, para organizar un poco esto y decir, bueno, no, es que tenemos que empezar a darle forma a la casa, a darle forma a las campañas, porque necesitamos ser efectivos y necesitamos ser eficientes. Y es aquí cuando surge la figura de los consultores políticos, de los estrategas políticos, que empiezan a llegar a Latinoamérica desde los Estados Unidos, que empiezan a llegar a Latinoamérica desde Europa, que incluso empiezan a formarse aquí en Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, es cuna y cantera de grandes consultores políticos. La misma Venezuela es cuna de grandes consultores políticos. Hay un gran consultor político que es muy famoso aquí en Colombia, el señor JJ Rendón, que es venezolano. Colombia también ha dado algunos buenos consultores políticos. Ecuador ha dado buenos consultores políticos que empiezan a organizar, a hacer estrategia para profesionalizar las campañas de unos 40 años hacia acá en nuestro país, sobre todo, como digo, las del nivel central, para hacer a las campañas más efectivas, pero además por una razón muy importante, porque es que la tecnología misma así lo exige. El uso de la tecnología, las herramientas con que disponemos hoy en día también exige que las campañas políticas sean altamente efectivas. Entonces, empiezan a incorporarse una serie de conceptos, como por ejemplo los cuartos de guerra en las campañas. ¿Qué son los cuartos de guerra? Son unos consejos centrales, y repito, lo estoy hablando desde la consultoría política, en los cuales está un estratega de campaña, está el candidato y está todo el equipo de la campaña tomando decisiones acerca de la campaña. Se empieza a elaborar entonces un organigrama de las campañas políticas, y cuando hablo de organigrama de las campañas políticas es, bueno, ¿cómo va a ser la estructura de la campaña? Antes eso se dejaba a la parte electoral y bueno, defendámonos como podamos. Hoy las campañas, por ejemplo, pueden tener 4 diferentes frentes de trabajo: un área administrativa, un área electoral, un área política, inclusive político-electoral, un área de comunicaciones que tiene gran incidencia hoy en el papel y en los resultados de la campaña. Entonces, este cuarto de guerra se organiza con todos esos profesionales, con todos esos directores, para darle precisamente una estructura formal y verificar que se consigan los resultados. Es decir, ya una campaña, y es lo que les quiero decir, no puede ser efectiva si no es organizada, si no es profesional. Así sea una campaña a edil, ustedes tienen que tener una persona que les maneje por lo menos las redes sociales, ojalá de tiempo completo. Pero es que una campaña no puede dar resultados si, por ejemplo, alguno de ustedes quisiera lanzarse a edil, si es que mi primo es el que me maneja a mí las redes sociales y lo hace cuando puede. Eso no es profesional. La gente se da cuenta, la gente lo nota, el votante lo nota. Entonces es cuando empiezan a surgir esta serie de nociones en las campañas políticas. No, espérate, nosotros necesitamos tener una estructura formal, necesitamos tener un cuarto de guerra, necesitamos tener un director financiero, necesitamos tener un director programático, necesitamos tener un director de agenda, necesitamos tener un director de comités de mujeres o una directora de comité de mujeres, necesitamos tener un director de jóvenes, necesitamos tener un coordinador de redes sociales, un coordinador de medios de comunicación, necesitamos coordinador de tierra, lo que se hace las activaciones de tierra, necesitamos tener un coordinador de contacto directo y tantas otras cosas, de eventos, publicistas y tantos otros profesionales que finalmente tienen que trabajar tiempo completo en la campaña para lograr resultados. Porque si tú no haces eso, entonces no vas a ser competitivo, y si tú no eres competitivo no logras los resultados, que es la victoria. De ahí la necesidad de profesionalizar las campañas. Hay un tema que también entonces se empieza a organizar, y es el tema de la estrategia política. ¿Qué es la estrategia política? Incluye aspectos como, por ejemplo,
formar, si se quiere, construir la personalidad del candidato. ¿A qué se refiere construir la personalidad del candidato? No todos los candidatos son perfectos. Hay candidatos que, por ejemplo, usted los ve y ni siquiera saben agarrar un micrófono. Y repito e insisto, lo hablo desde la consultoría política. Yo llego a una campaña, y aquí voy a hacer un breve paréntesis para contar un poquito de mi experiencia. Yo soy experto en mercadeo político, trabajé en Estados Unidos de la mano de un gran consultor venezolano, Carlos Escalante. Hicimos campañas en México, hicimos campañas en Perú, hicimos campañas en Ecuador. Tuve la oportunidad de trabajar con la presidencia de la República del Ecuador. Aquí en Colombia fui estratega de campaña de Oscar Iván Zuluaga en la región en el año 2014. En el año 2015 fui estratega de la campaña del actual gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Verano. Fui estratega de la campaña del actual alcalde suspendido, desafortunadamente, de Cartagena, Manolo Duque, de un concejal de Barranquilla que es muy conocido, exalumno de la universidad, Ernesto Aguilar, actual concejal de Barranquilla. Fui su estratega de campaña y soy fundador de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Y lo que les quiero decir con todo esto es que empiezan a incorporarnos a nosotros como estrategas, por ejemplo, para hacer que los candidatos hablen bien, para hacer que los candidatos se dirijan convincentemente a las cámaras. Como les digo, hay candidatos que no saben ni siquiera agarrar un micrófono. Hay candidatos que cuando ven una cámara se pierden, se ponen tensos, no proyectan seguridad, y lo peor que le puede pasar a un candidato es la falta de proyección de seguridad. Un candidato inseguro, un candidato que no sepa qué decir, que no sepa qué responder. Entonces ahí es cuando entra el papel de estas personas que han profesionalizado las campañas y que son profesionales multidisciplinarios: el consultor político, el consultor de oratoria, el consultor incluso de lenguaje corporal. A los candidatos les enseñan cómo establecer las distancias. A un candidato, por ejemplo, y les cuento unos detallitos curiosos, banales, que le pueden gustar a ustedes. Unos detallitos curiosos. Ustedes sabían, por ejemplo, que uno cuando llega a una campaña, a un consultor político, uno le tiene que decir a un candidato, si se puede acercar o no se puede acercar a una persona a saludarla, dependiendo, por ejemplo, del físico de la persona. O dependiendo de si una persona está bien sentada, mal sentada, sabe si te está poniendo atención, si no te está poniendo atención, si te mira hacia la izquierda, está distraída, si te mira hacia la derecha, está tratando de recordar. Es decir, hay una serie de tips de lenguaje corporal, de microexpresiones, que uno tiene que aprender y que tiene que también enseñarle a los candidatos para que los candidatos tengan más impacto en la forma como se dirigen a la gente. Ustedes se imaginan un candidato que esté distraído tratando de hablar a la gente. Uno le dice a los candidatos, por ejemplo, tienes que tener tal tono cuando te diriges a la gente, tienes que hacer pausas, tienes que hacer entonaciones, porque todo se trata, mis queridos amigos, de cómo nosotros somos más efectivos a la hora de recoger los votos por parte de los ciudadanos. Barack Obama, por ejemplo, es un gran ejemplo de oratoria. Ustedes ven a Barack Obama haciendo un discurso y ven a un Obama haciendo pausas, haciendo los tonos que deben ser. Eso es porque profesionales de las campañas políticas lo han asesorado. Hay un famoso video en internet en donde Hillary Clinton aparece llorando cuando le hacen la pregunta que por qué le preocupa el futuro del país. Ella llora. Muy seguramente fue espontáneo, pero también pudo haber sido preparado. Y todo preparado por consultores políticos y por personas que preparan a los candidatos para que esto sea así. Repito, para que impacte más a la gente. Por eso les decía al principio, ya voy casi terminando, por eso les decía al principio, es importante saber, conocer, entender que todo esto ocurre, para que no nos dejemos meter el pulgar en la boca, para que sepamos que, como dice Frank Underwood, ¿quién ha visto aquí House of Cards? Levante la mano, ¿quién ha visto aquí House of Cards? Si no lo han visto, se las recomiendo. Como dice Frank Underwood, finalmente la política es un show, es un espectáculo. Y cuando hablamos de profesionalizar de la política, y lo digo con todo respeto, pero lo digo también desde mi óptica de consultor político, también se trata un poco de poner esa puesta, o de hacer esa puesta en escena para que los resultados sean mejores. Entonces, se trata de eso, de hacer una estrategia, de definir los tiempos de campaña, de definir los colores, de definir la publicidad, de definir el mensaje, de definir cómo voy a llegar yo a los diferentes medios de comunicación, qué medios voy a utilizar, cuáles son los líderes de opinión a los que voy a acudir, cuáles son mis argumentos, cuáles van a ser mis temas de campaña. Para todo esto se necesitan aspectos como la investigación de mercado y así lanzar la estrategia. Yo no puedo llegar lo mismo a un barrio o a un municipio con un discurso que con otro. Entonces hay herramientas de microsegmentación, de referenciación geográfica, que hoy en día hacen profesionales a las campañas, pero lo que hacen también es asegurarnos unos mejores resultados. Finalmente,
y para no extenderme mucho más, porque creo que el tiempo ya se me está acabando. El tema de la posverdad. El Internet y la viralización de los contenidos ha permitido, y esto va a hablar el profesor también, así que no le quiero robar mucho el tema, ha permitido que hoy en día contenidos que nos convengan vuelen en las redes sociales. Yo soy una campaña y a mí me interesa decir esto, entonces yo lanzo ese contenido con la seguridad de que se va a volver viral y que la gente va a tomar ese contenido como cierto. Yo, por ejemplo, les digo algo que pasa en mi familia. Mi mamá pasa con la tableta, pasa con el celular, pasa viendo Twitter, pasa viendo en Facebook y cada rato me pregunta, oye, ¿verdad que Santos se tiró en una piscina? Yo, ¿cómo así que Santos se tiró en una piscina? O cualquier cosa de esa. Ah, no, porque salió en internet que Santos se tiró de una piscina, o se tiró del puente, o cualquier cosa. Y la gente lo cree, y la gente lo cree. Porque hoy tenemos una herramienta que es el internet que nos permite posicionar cualquier tipo de contenidos a través de las redes sociales y allá el desprevenido que lo crea. Y así ganó el Brexit, y así ganó el no, y así ganó Trump. Las campañas políticas, dentro de ese marco de profesionalización de las campañas, hacen estrategias que muchas veces no nos gustan, pero que son estrategias de ataque finalmente, y entonces montan una cantidad de sitios web, de portales informativos, para difundir información que sea la que nos convenga a nosotros. Y eso hace parte también de este proceso. Entonces, a lo que voy es, se empiezan a difundir una serie de contenidos que van más allá de la verdad, que no necesariamente son mentiras, pero que tampoco necesariamente son verdad. Y surge el fenómeno de la posverdad, por eso se denomina así, la posverdad. ¿Qué logran con todo esto finalmente? Confundir a la gente, desorientar a la gente y que la gente tome decisiones con base en información falsa. En eso estamos ahora. ¿Qué va a venir? Bueno, hay ya temas en redes sociales como por ejemplo el señor de Facebook, el señor Mark Zuckerberg, que llega y dice, no, es que yo voy a implementar ahora mecanismos para que no se puedan difundir informaciones falsas en las redes sociales. Pero el tema de la posverdad ha costado elecciones. El tema de la posverdad ha costado futuros de países, futuros de naciones. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos convencer de esas verdades a medias. La opinión pública, muy susceptible. Por supuesto que es muy susceptible. Existen fenómenos como, y no lo quiero dejar por fuera, la agenda de medios también. El agenda setting, los medios de comunicación dentro de este marco de profesionalización y de tecnificación de las campañas políticas se ponen de acuerdo con las campañas y empiezan a crear lo que se llama matrices de opinión. Entonces, ¿qué ocurre? Nos crean una matriz de opinión para tratar de poner los temas sobre los cuales nosotros debemos pensar. Y no voy a hablar mal ni de Caracol ni de RCN, pero veamos los contenidos de Caracol, veamos los contenidos de RCN, no voy a ir más allá. Hace 2 días Caracol Televisión presenta una entrevista con el señor Germán Vargas Lleras y ustedes ven las redes sociales y muchos dicen que fue un publireportaje de parte de Vargas Lleras. RCN, todo el mundo dice, tampoco me consta, ni lo quiero afirmar ni desmentir, pero RCN dicen que es muy cercano a las propuestas del Centro Democrático. Entonces, finalmente, de eso se trata, de cómo a través de todas estas herramientas logramos influir, impactar, para no decir manipular, la opinión pública. Por eso es mi llamado, muchachos, ya para terminar. Información va a haber toda la que quieran. Información va a venir de todos lados. Nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir entre lo que los profesionales hoy de las campañas políticas nos van a hacer creer. Ese sería mi mensaje. Hoy en día, como les decía, yo hago parte de una asociación que se llama la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ACOPOL, que se fundó el año pasado en Ecuador, pero que es colombiana, de la cual yo hago parte, fui fundador, soy actual miembro de la Junta Directiva, y nosotros estamos tratando de que en los próximos meses hagamos un comunicado, una declaración pública en la cual nos comprometemos a tener campañas éticas, profesionales pero éticas, profesionales pero éticas. Y ojalá así sea, para que en el 2018 todos estemos alertas, pero también todos estemos mejor informados y más conscientes de que finalmente las campañas políticas o el resultado de una campaña política va a decidir nuestro propio futuro. Así que les doy las gracias a ustedes y quedo a la orden en mis redes sociales, aquí en la universidad, si quieren conocer más de este tema del mercadeo político, y agradecer al profesor también la invitación. Yo creo que me pasé un poquito de tiempo, pero de nuevo le agradezco la invitación y le agradezco a ustedes la atención prestada. Muchas gracias.